Hola, soy Clara y me han pedido que hable un poquito de Emma Goldman. ¿Cómo llegué a Emma Goldman? Bueno, pues yo llego a Emma Goldman a través de precisamente Mujeres Libres, de leer sobre mujeres libres y entonces enterarme de que Emma Goldman y Mujeres Libres estuvieron en contacto justamente porque Emma Goldman vivió parte de la revolución del 36 y la revolución rusa, ¿no? Que estaba interesada en lo que hacían Mujeres Libres y lo que hacía el anarquismo en el Estado español. Yo conocí a Emma Goldman en la universidad porque estudié historia y buscando referencias de un feminismo diferente, de anarcofeministas, de diferentes mujeres que lucharon por los derechos de las mujeres en ese momento, pues claro que encontré a Emma Goldman, sobre todo me encontré con su biografía y con algunas de las citas y de luchas que todo el mundo conoce de Emma, ¿no? Un poco su lucha en la guerra civil, sobre todo por la infancia, su defensa de un vitalismo, de unir la vida al pensamiento, de unas mujeres que son felices y que en esa felicidad y en eso cómo viven se transmite lo que piensan. Me parece algo fundamental del pensamiento y la vida de Emma Goldman, su rebeldía por supuesto, que es conocida universalmente, y luego ya pues poco a poco me fui acercando más al pensamiento de su biografía. Conocí el anarquismo y conocí a Emma Goldman. Otra cosa es que supiera realmente la trascendencia de su figura. ¿He leído algo sobre Emma Goldman? Pues sí, ahora mismo podría decir que he leído todo lo que está traducido. Por tanto, tengo ahora mismo un conocimiento bastante amplio de su obra. Y me pareció una mujer muy interesante y empecé a conocer más sobre su vida pues a partir de precisamente leer artículos cortos y largos biográficos de Emma, sobre Emma, y una biografía suya y hay múltiples artículos sobre ella. Sí que me ahondé un poco más en su pensamiento y empecé a leer artículos, textos escritos por Emma, discursos y ya como para enfocar un poco más su pensamiento, que para mí tiene un hilo en común, ¿no? Evidentemente con Mujeres Libres y evidentemente con las mujeres revolucionarias de la Revolución Rusa, que también se interesó por ella, que es esta conexión de los derechos, la reivindicación de los derechos de las mujeres y el anarquismo desde un punto de vista que sea mucho más allá de pedir el voto o de pedir algo a las instituciones. Y esa fue para mí el hilo conductor que las unía y que yo, por ejemplo, pienso que ella es para mí el referente histórico del anarcofeminismo y de hecho mucha gente así la considera. En cuanto a la biografía, también tengo que decir que tengo una escritora favorita que es Ursula K. Le Guin y ella en su personaje principal de Los Desposeídos, que es una novela muy interesante, pues ella crea a Odo, ¿no? Y Odo es una mujer muy parecida a Emma Goldman. De hecho, un poco los que han editado después obras de Úrsula, pues la han retratado, dibujado, etcétera, como si fuera Emma Goldman, ¿no? De alguna manera, si leéis El día antes de la revolución, ahí hay muchas cosas de Emma, ¿no? Y bueno, eso es un poco cómo llegué a Emma Goldman, pero luego sí que la he leído sus pensamientos, algunos escritos de diferentes temas. La verdad es que es una mujer, tengo que decir que aparte de su vida, que es una referencia evidentemente, en su pensamiento hay de todo, habla de muchísimos temas y adelanta muchos temas. Podríamos decir que Emma está en esa primera ola, ese primer momento, ¿no?, de lucha de mujeres, y dijéramos, pero ella realmente se interesa muchísimo por aspectos como la sexualidad, como el deseo, la prostitución, la lucha por la justicia social, por supuesto, de las mujeres obreras y trabajadoras, y también por la emancipación, que ella la llama interior, ¿no? Por una libertad, una liberación y una búsqueda de la verdad. Teniendo en cuenta que he leído su autobiografía, Viviendo mi vida, y que he leído también una biografía hecha por un norteamericano en los años 50-60, si no recuerdo mal, pues creo que tengo un conocimiento también bastante claro de su vida. De su vida me llaman la atención algunas cuestiones. Primero, la consecuencia con la que Emma Goldman actuó. Es decir, ella tenía muy claro que sus ideas, sus planteamientos anarquistas tenían que tener un reflejo en su vida cotidiana, tanto personal, de relaciones personales, como a nivel político. Ella, muchos años antes de que apareciera este lema, llevó a la práctica el lema de lo personal es político y no tuvo ningún apuro en hablar de su vida personal, de sus relaciones de pareja, de su sexualidad, en esta autobiografía. Esa parte, ese enfoque que tiene Emma, que tuvieron también las mujeres de Mujeres Libres, de hablar de no solo tenemos que hablar de derechos civiles, no solo tenemos que hablar
de votar, sino que estamos hablando desde la idea libertaria, desde el anarquismo, de romper con todo este sistema, romper con esa supuesta necesidad de tener que pedirle siempre a alguien que nos arregle los problemas, ¿no? Y apostar por la acción directa y la autogestión. Y para mí por eso es un referente, porque es la manera, la clave para romper no solo con el sistema capitalista, sino con el sistema patriarcal. Es decir, cambiar el funcionamiento entero de este mundo. Es muy crítica, que es muy interesante, con lo que ella llama el puritanismo, pero que podríamos decir que es la hipocresía, ¿no?, de la clase burguesa. Me parece que hoy en día es muy rescatable de ella esa búsqueda de la mujer como clase oprimida, y que por tanto puede tejer alianzas continuas y debe respetar una diversidad existente socialmente. Es decir, no es esencialista. Y esto, con las peleas que hay ahora, me parece muy rescatable de su pensamiento. Y por supuesto también toda su defensa de la libertad por encima de todo, en lo que sea, en cualquier decisión, la maternidad, no maternidad, lo que sea, ¿no? Parece muy común señalar que lo importante de Emma Goldman es su vida, pero que su pensamiento se limitó a difundir las ideas de Bakunin, de Kropotkin, etc. Sin embargo, la lectura feminista que se hizo de Emma Goldman en los años 60 y 70 creo que dejó a las claras, y es también mi opinión, que el pensamiento de Emma Goldman es relevante pese a que es autodidacta, es una obrera que se forma a sí misma. ¿Qué es importante de su pensamiento? Pues yo destacaría 4 aspectos. La importancia que da al individuo. Lo colectivo es importante, pero el individuo es una de las claves del anarquismo para ella. Su manera de entender los 2 pilares básicos del anarquismo en su época, el Estado y la libertad, el feminismo y su idea de revolución. Pensemos que Emma Goldman es una persona excepcional en este sentido porque vivió 2 revoluciones sociales, y eso es bastante raro que se dé. La Revolución Rusa, cuando llegó allí en 1919, y después, con sus 3 visitas a España, la revolución que se produjo en España durante la Guerra Civil a partir del año 36. Por tanto, su planteamiento de la revolución es bastante interesante. Creo que el discurso de Emma es un discurso que nunca pierde vigencia, y mientras exista este sistema, nunca perderá vigencia, ¿no? Por lo tanto, sí que tenemos que inspirarnos en ella, tenemos muchísimo que aprender, y no solo que aprender, sino de aplicar, tanto desde este punto de vista de un feminismo antiautoritario basado en la acción directa y la autoorganización, destacando el componente de clase y el no delegar en los demás, sino también haciendo hincapié en un modelo de mujer que fue muy importante, que ella representó en su tiempo, que era una mujer que sabía muy bien lo que quería hacer con su vida, con su cuerpo, con su sexualidad, ¿no? Y en este campo, pues evidentemente tenemos mucho en lo que inspirarnos, no solo en ella, por lo que comporta Emma, sino también por lo que comporta el anarcofeminismo como tal, que ha seguido desarrollando su idea a lo largo del tiempo. Voy a leeros una frase que me parece que habla un poco de esta diversidad que actualmente tenemos en la sociedad y en el feminismo, que podía ser interesante, porque dice: el problema que el futuro próximo deberá resolver consiste en cómo ser uno mismo y a la vez en comunión con los demás, cómo sentirse cerca de todos los seres humanos sin avenirse por ello a perder las características propias e intransferibles. A mí me parece que esto es un elemento central de su pensamiento. Me parece que esto es verdadera espiritualidad anarquista, anarcofeminista. Su vida, su pensamiento pueden seguir inspirándonos 80 años después de su muerte, pues claramente sí, desde el punto de vista del anarcofeminismo, fundamentalmente por 2 cuestiones. Ella se anticipó mucho tiempo a otros feminismos cuando destacó que el acceder solo a el voto, a la igualdad ante la ley, no presupondría para las mujeres la emancipación, que esa emancipación exterior requería que hubiera también una emancipación interna, interior. Es decir, tenía que cambiar la psicología, tenía que cambiar la persona por dentro para que se produjera realmente una emancipación de gran trascendencia. Y después creo que también es muy actual la importancia que Emma Goldman daba a la sexualidad, tanto como persona,
en sus relaciones sexuales con sus parejas como a nivel general. Y aquí hay una anécdota muy interesante en la cual Emma Goldman se enfrenta a Kropotkin diciéndole que la sexualidad no es algo secundario, sino que es algo principal y que los hombres se están olvidando de ella. Por tanto, creo que Emma Goldman tiene todavía mucho que aportar y mucho que decir al feminismo, al anarcofeminismo actual.